Hola mis queridos hermanos y amigos. En el día de hoy quiero presentar un tema que he titulado Te amo, me odias. Igual te odias. Hablemos de el odio que la gente le tiene a Dios. Y es interesante ver las distintas facetas del odio para entender entonces cómo es que las personas, muchísimas por supuesto, odian a Dios. La primera de ellas es la indiferencia, no querer saber nada del Creador, del autor de la vida, en cierto sentido ignorar todo lo que Él es, todo lo que se habla de Él, inclusive dejar al lado la religión que se profesa, porque no hay un interés en saber quién es Él, qué hace Él, qué propuestas tienen para la humanidad. La segunda faceta es la desobediencia. Dios tiene en sus sagradas escrituras unas normas, unas reglas, unos mandatos que muchas veces al ser conocidos la gente los rechaza, la gente los desprecia. Y esa es una faceta de muchísima gente también. El desprecio es otra de las caras de aquellos que odian a Dios. No valoran lo que Dios hace por cada uno. No reconocen que la vida viene de parte de Dios, que la salud también tiene que ver con Dios, que el trabajo, que el éxito y que la superación personal, Dios ha tenido injerencia en ese tipo de vida. La ingratitud, otra faceta del odio hacia Dios. No se le agradece por todo lo que Él hace a favor de la gente. El rechazo. Cuando se le va a hablar a alguna persona de Dios, de Jesucristo, no quieren saber nada de Él. Y ponen barreras, obstáculos, y hasta se enojan porque se le trata de hablar de ese Dios grande, poderoso, maravilloso, redentor, salvador. La negación. En aquellos que Dios ha hecho grandes cosas, que se les ha revelado, niegan en un momento determinado que son seguidores, que son creyentes, que son cristianos, o si no, por sus actos, por sus formas de vivir, por su mal testimonio. La otra faceta es la destrucción de la naturaleza. La gente que atenta contra la creación de Dios está odiando a la naturaleza y también está odiando a su creador. El odio, entonces, que es una emoción de adversión y de intensa hostilidad, va acompañada del deseo de causar un mal. Y lo que no sabe la persona es que todo lo que se hace en contra de Dios u odiando a Dios va en su propia contra aquel que es ingrato, que le desprecia, que le rechaza, que lo desobedece, que lo niega. Dios no puede hacer nada a su favor. Por eso el odio en contra de Dios se lo hace la persona en contra de sí mismo. Y la pregunta podría ser aquí, ¿de dónde sale ese odio hacia Dios? La respuesta está en las Sagradas Escrituras. Veamos lo que nos dice Génesis
capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿De dónde sale el odio? De la maldad de la gente, de incubar el mal. Cuando esta construcción mental aparece también el odio hacia Dios. Veamos otro texto en Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Jesucristo consideró que ninguna persona es buena, tiene buenos sentimientos, tiene pensamientos puros, sanos, construidos bajo el amor de Dios, la bondad de Dios. Todo ser humano es pecador, es malo. Y de allí pues puede salir el odio hacia Dios. Veamos otra cita en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En estas reflexiones del apóstol Pablo, tomado por el Espíritu Santo, hace un diagnóstico de la conducta humana y lo plasma en las Sagradas Escrituras de una forma determinante, clara y precisa. No hay bueno ni aun uno, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Ante esa realidad, muchísima gente odia a Dios. Y ya vimos cuáles son las distintas facetas en las que se proyecta el odio hacia Dios. Pero hay otro elemento y hay otro ser que hace posible que se odie a Dios, o que construye también dentro de la mente y el corazón del ser humano el odio hacia Dios. Y ese ser es Satanás. Veamos lo que nos dice Génesis capítulo 3 del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. He aquí la primera incursión que hace Satanás en la vida de la pareja que Dios creó. Y lo hace precisamente para inquietar, en este caso primero a la mujer, para que desobedezca a Dios. Y ya vimos que una de las facetas del odio a Dios es la desobediencia. Y esta mujer cayó en la trampa de Satanás. Y por eso odió, como lo vamos a ver después, el beneficio extraordinario, maravilloso, grandioso que Dios puso
a la disposición de la pareja para que vivieran muy bien. Es importante siempre pensar que el odio es lo peor que una persona puede incubar. Y este sentimiento o esta emoción va creciendo hasta enfermar y destruir a quien lo padece. Porque el odio es tan dañino sentirlo que destruye completamente no solo la relación, en este caso con Dios, sino que también destruye a quien lo siente y también muchas veces a quienes le rodean. Estoy hablando de alguien que siente odio, se destruye a sí misma y también a quienes le rodean. Recordemos pues que el título de este mensaje es Te amo, me odias. Igual te odias. Veamos 3 ejemplos en la Biblia de cómo Dios amó a la gente y la gente le respondió con odio y ese odio fue en contra de quien lo sintió. Veamos desde la creación cómo aparece el odio y sus consecuencias. En Génesis, en el capítulo 2, versículo 8, vamos a ver el amor de Dios a favor de la pareja. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios no solo se conformó con poner a la pareja en la tierra, en toda la creación muy bella, muy completa, muy especial, donde podía vivir la pareja bien, o no obstante, Dios quiso dar mucho más de él y usar su ingenio, su sabiduría, su inteligencia para crear un lugar súper especial, un lugar paraíso, un lugar de delicias, un lugar diferente al común de la tierra. Le llamó Edén y allí puso al hombre y a la mujer. Eso lo hizo porque ama al hombre y a la mujer desde un principio y quiso lo mejor para ellos, que estuvieran en un lugar supremamente especial. Esa fue la demostración del amor de Dios hacia Adán y Eva. Su amor sobrepasó todo entendimiento, pero también sobrepasó toda creación. Y entonces aquí estamos viendo que Dios ama de una manera sobrenatural, una manera milagrosa, una manera inmedible. Así le demostró Dios a Adán y a Eva que los amaba muchísimo. Ahora bien, viene el odio de la pareja hacia Dios. En el capítulo número 2, versículos 16 y 17, y luego saltamos al capítulo 3, versículo 6. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vamos al capítulo 3, versículo 6.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sabía, pues, Adán y Eva de la prohibición, que de ese árbol no comería, se lo dijo Dios. ¿Y qué pasó? Que violaron una regla, una norma de Dios. Una regla que les daba la sabiduría para entender que ciertas cosas no deben hacerse, que son prohibidas, que hay reglas, que hay normas, que hay mandamientos que están diseñados para el bienestar. Y Dios lo estableció de esa manera y así debe ser y ha sido por toda la eternidad, que el hombre y la mujer para vivir bien tienen que seguir ciertas reglas, ciertas normas de vida para su propio bienestar. Y entonces aquí, ¿dónde está el odio a Dios? En el versículo 6 del capítulo 3. Desobedecieron. En otras palabras, no queremos que Dios nos siga imponiendo normas. Odiamos las normas, odiamos las leyes de Dios. No queremos cumplir sus mandatos. Y esta es una forma de decirle a Dios, no queremos que tú nos mandes. No queremos que tú nos impongas conductas. Queremos ser libres, queremos hacer la voluntad nuestra. Es la forma en que Adán y Eva violaron la disposición de Dios, desobedecieron a Dios por odio a las normas de Dios. Y si odiaban las normas, también odiaban a su creador. Y ahora veamos los resultados, las consecuencias, y de cómo, en verdad, este odio hacia Dios fue un odio hacia sí mismos. En el capítulo 3, versículos 23 y 24. Y los sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En esta disertación estoy diciendo que el hombre, al odiar a Dios, se odia a sí mismo. Y aquí tenemos una realidad, las consecuencias del odio a Dios, de la desobediencia a Dios, del negarse a obedecer a Dios. La pareja fue echada del Edén. Fueron sacados de ese lugar agradable, perfecto, maravilloso, bonito, porque al odiar a Dios se odian a sí mismos y se destruyen a sí mismos, se hacen daño a sí mismos. Y eso no lo entiende la gente. Veamos otro caso. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel
ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El pueblo de Israel está cautivo en Egipto y ha sido tomado para ser esclavizado. Sufren, se angustian, se desesperan, tienen una vida calamitosa. Entonces, ante eso, claman a Dios. Y por 430 años, dice otro texto, gemían a Dios, lloraban a Dios, pedían a Dios que los liberara, que los sacara de Egipto. Y Dios tuvo misericordia de ellos y los va a sacar. Este texto de Éxodo 3, del 7 al 9, es la reacción frente al clamor, frente al duelo, frente a la aflicción, de un Dios que es amoroso y de un Dios que ama, en este caso, a su pueblo, a la gente, y lo va a hacer por amor, a sabiendas de lo que va a pasar en el futuro, porque Dios sabe todo. Y el amor de Dios, entonces, repito, que sobrepasa todo entendimiento, porque uno no entiende cómo es que Dios ama tanto a pesar de el odio incubado en cada persona hacia Él. Y va a ser algo especial. Los va a sacar de Egipto. Y, por supuesto, los saca. Y los saca de una manera extraordinaria, con unas señales las cuales no pueden negar los israelitas porque las ven. Ven la obra fantástica de Jehová para liberarlos de Egipto y los saca. Ahora, ¿dónde está el odio de ese pueblo hacia Dios? Veámoslo en el capítulo 32 del mismo libro de Éxodo, los versículos 1 y del 7 al 9. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículos del 7 al 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Vean la reacción de este pueblo. Moisés lo sacó de Egipto con brazo extendido, como dice la palabra, con muchas señales, prodigios. En su amor los sacó y los ha llevado por el desierto protegiéndolos, dándoles la alimentación diaria, permitiendo que el pueblo siga avanzando hasta la tierra prometida, hacia una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde ellos van a estar felices, seguros, una tierra fértil, una tierra única y especial en todo el planeta Tierra. Ese es el gesto de amor del Señor Dios, de Jehová de los ejércitos. Esa es la demostración de el cariño que le tiene Dios a su pueblo y cómo
le paga el pueblo. El odio hacia eso, hacia ese bienestar de Dios, hacia ese amor, es lo que cuentan las Sagradas Escrituras. Prefirieron y buscaron dioses para ser adorados, contradiciendo pues al mismo Dios que les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los honrarás, y demostrándole Dios que Él es espíritu. Pero el odio por ese Dios sabio, espiritual, bondadoso, es negar que Él lo sacó de Egipto, negarlo como el Dios protector, como el Dios que da los alimentos. Y estábamos hablando, dentro de una de las facetas de odio hacia Dios, era esa, la negación. Entonces se mandan a hacer un becerro, lo adoran y dicen: este becerro, este ídolo, fue el que nos sacó de Egipto. ¡Qué torpeza! ¡Qué estupidez de este pueblo! No vio, no entendió, no abrió los ojos para ver los milagros que empezó a hacer Dios a partir de Egipto y luego en el recorrido por la tierra hacia la tierra prometida. Pero esto les va a costar, porque quien odia a Dios, quien no reconoce a Dios, quien no adora a Dios, quien no agradece a Dios, quien le rechaza, pues viene un castigo hacia sí. Veamos lo que nos dice entonces Números, capítulo 14, versículos del 20 al 23. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Qué pasó entonces y que tenemos que señalar? Que Dios reaccionó ante esa barbaridad del pueblo hacia Dios, de poner dioses ajenos y de no reconocerlo, de negarlo, de rechazarlo, de despreciarlo. Otra de las facetas del odio hacia Dios, que les dijo que ninguno de ellos entrará a la tierra prometida. Ellos no la verán porque han actuado irracionalmente, han actuado con odio al Dios que les amó, que les sostuvo, que les protegió. Y he allí otra manifestación de cómo el odio causa daño a quien lo siente, a quien lo manifiesta. Y en este caso, el odio hacia Dios siempre tiene una consecuencia o consecuencias en contra de aquellos que odian a Dios. Y ya estábamos hablando de cómo se odia a Dios. Recordemos esas facetas de cómo la gente odia a Dios. Ya hablamos de la indiferencia, de la desobediencia, del desprecio, de la ingratitud, del rechazo, de la negación y también de la destrucción de la naturaleza. Quien actúa así, entonces no puede recibir las bendiciones de Dios. No puede esperar que Dios actúe a su favor. Porque Dios es justo. Es amoroso, sí, pero es justo y le da a cada uno según lo que han hecho. Le paga a cada uno según lo que ha hecho. El amor de Dios, pues, no tiene límites, pero también cada cual
recibe lo que ha cosechado, lo que ha sembrado. Veamos otro ejemplo ahora con el Señor Jesús. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, pues está el texto que mucha gente lo sabe de memoria. Y es un texto fantástico que ilustra grandes enseñanzas y que mucha gente repite sin analizar su esencia, su contenido, su significado. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un texto inigualable, un texto que abarca todo el amor de Dios, aún más lo dice, prefiriendo el amor que le tiene a su Hijo. Y lo hace porque ama al mundo sin medida y hace lo que sea por la gente. Y veamos lo que pasa con el Señor Jesucristo ya en la tierra. Cómo Él demuestra el amor para con todos. En el capítulo 14 de Mateo, los versículos 14 al 20, veamos. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. El amor del Señor Jesucristo se manifestó siempre en la tierra mientras Él estuvo en su ministerio. He aquí unos casos. Jesús estaba con miles de personas y sentía compasión de ellas porque muchas estaban enfermas, muchas tenían demonios y a todos los sanó y a los que tenían demonios los liberó. Además, cuando veía que por estar con el Señor Jesús durante días y tener hambre la multitud, Él multiplicaba los panes y los peces. Y todo lo hizo por amor a la gente, a la multitud, como dice la palabra del Señor. Ahora, veamos lo que nos dice Mateo 5, versículos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Estos 2 versículos nos hablan de la cantidad de gente que venía a él. Les enseñaba a vivir, a amar a Dios, a buscar a Dios, a vivir bien. El Señor Jesucristo fue un maestro de vida, un maestro que le decía a la gente cómo tener una buena relación con Dios, con su Padre. Les decía cómo amar a Dios y amar al prójimo.
les enseñaba el amor de Dios, una de las tareas muy especiales del Señor Jesucristo. Ahora veamos lo que nos dice ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. El ministerio del Señor Jesús, que era muy amplio en el sentido que enseñaba, sanaba, hacía milagros, liberaba, demostraba con esto que amaba a la gente, tenía compasión por la gente, luchaba para que la gente pudiera vivir bien, en tranquilidad, sanos y aprendiendo de el amor de Dios que Él expresaba a todos. En Mateo capítulo 27, versículos del 20 al 23, observemos. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. ¿Cómo crucificar a un hombre que ha sido todo amor, que les ha dado sanidad, bendiciones, liberaciones? ¿Cómo? ¿Cómo entender eso? Y cómo entender que el odio va mucho más allá de solicitar que suelten a un bandido, a un homicida, a un atracador, a un ladrón. Preferir a este tipo de hombre lleno de maldad que le hace daño al pueblo, porque Barrabás atracaba, Barrabás robaba, Barrabás era un delincuente que le hacía daño a la comunidad, a la gente. El odio es tan ciego, tan dañino, tan perverso, que prefiere muchas veces al malo que al bueno. Y ahí está una gran demostración. Suelten a Barrabás, liberen a Barrabás, sabiendo que Barrabás les iba a hacer daño, les iba a seguir atracando, les iba a seguir matando porque era un homicida. El odio es ciego, el odio es malvado, es perverso y siempre va en contra de quien lo siente. Veamos ahora otra cita. Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y aquí está una de las facetas, ¿no?, que hemos hablado. No se puede uno explicar por qué se aborrece, y podríamos decir que es otra de las facetas. Aquí tengo tres más, por ejemplo, la traición, el aborrecimiento y el desprecio, frente a un hombre que les ha hecho bien. Y cuando el texto dice, y no creían en él, significa no confiaron en él, no pusieron su fe en él, no vieron sus obras de beneficio. Y uno no, por lógica, uno no puede entender esto. Y entonces, por eso pidieron que lo mataran. Porque el odio es así, el odio quiere que aquel a quien se odia sea muerto, sea acabado, sea destruido. Tristemente, así fue. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Prefirieron el malo para que siguiera viviendo entre ellos, para que les hiciera daño. ¿Por qué lo prefirieron? Porque el malo prefiere al malo. El malo quiere estar entre los malos. Por eso, el pueblo es malo y escoge a los malos sin entender
porque aquí es donde está, digamos, un poco de la explicación, sin entender que ese malo le va a seguir haciendo el mal, lo va a destruir, lo va a acabar. Y eso fue lo que hicieron en aquel entonces. Y lo que siguen haciendo las personas hoy en día, prefieren al malo que al bueno. Prefieren los beneficios de un bueno por los perjuicios de un malo, porque la maldad continúa en la tierra, porque la gente sigue siendo mala. Y entonces se tiene razón la palabra de Dios que cuando hablamos de Génesis 6:5, Dios, luego de hacer ese análisis, de mirar a la gente en su maldad, decide mandarle el diluvio. ¿Y por qué lo hace? Porque la gente le odiaba, porque la gente no quería vivir bajo sus reglas, bajo sus normas. Y el pueblo de Israel, ¿quiénes se perjudicaron? Dios acabó con muchas personas en el desierto por sus rebeldías, por sus idolatrías, por su rechazo. Y el resto que quedó no los dejó entrar a la tierra prometida. ¿Quién se perjudicó? ¿Quién recibió el daño? Es la misma gente que odia a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, al acabar con el Señor Jesucristo, el pueblo no recibió más milagros. El pueblo no recibió más sanidades. El pueblo no recibió más liberaciones. Entonces el pueblo se perjudicó. Acabaron con aquel que les hacía el bien por odio. Y repito, porque la gente tiene maldad en su corazón. El que odia es malo, es perverso, es dañino. Jesucristo lo dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Ahí está la explicación. Entonces, aborrecer a Dios, a Jesucristo, es ir en contra de sí mismos. Y mire lo que nos dice el texto. Juan capítulo 15, versículos 24 y 25. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Aborrecer al Señor Jesucristo porque ha hecho tantas obras, tantas manifestaciones, es inconcebible, es ilógico. No hay explicación. Y quizás podíamos enrumbarnos a buscar la explicación en el odio hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia sus obras. Conclusión, el odio es el peor veneno que una persona puede tomar. Un veneno que va matando lentamente, un veneno que enferma, un veneno que es destructivo. Y desafortunadamente la gente no entiende eso, no comprende que este tipo de emociones o de sentimientos les destruye a quien lo expresa, a quien lo siente. Aplicación. ¿Se puede justificar el odio? ¿Y el odio hacia Dios? ¿Hay algún soporte que pueda decir la persona, odio a Dios por esto y esto y esto? Bueno, de pronto la mala interpretación de un suceso atribuido a Dios en contra de la persona, la muerte de un ser querido, el accidente o la quiebra de un negocio, etcétera, pensando que Dios, por supuesto, esto es un desconocimiento total, que fue el causante de ese accidente, de esa muerte, de esa pérdida.
Porque una de las cosas, si estamos hablando de una de las facetas del odio, es la indiferencia. Dentro de la indiferencia, pues no le permite a la persona conocer a Dios. Entonces, quizá esas personas sí odian a Dios, reniegan de Dios. Pero dentro de lo normal, nada justifica el odio hacia Dios. Y no lo justifica porque es que Dios es el dueño de la vida. De aquel que engendra el odio, es el dueño Dios de ese ser. Y es también aquel que le ha aportado la protección, las bendiciones, el cuidado y la misma existencia. Entonces, nada puede justificar el odio a Dios. Entonces, podríamos decir como aplicación final es, no odies a Dios, no te hagas daño, no sufras enfermedades por el odio que le tienes a Dios y a las personas, porque el odio causa enfermedades. Y si eres sabio o sabia y has entendido este mensaje, piensa, el odio te está llevando a la muerte y debes parar. ¿Y cómo paras? Dile al Señor Jesucristo en oración que tú te arrepientes de cómo le ha odiado, siendo indiferente, siendo desobediente, despreciándolo, siendo ingrato o ingrata, rechazándolo, negándolo, destruyendo la naturaleza, traicionándolo, aborreciéndolo, despreciándolo. Dile al Señor que te arrepientes de las formas en que lo has odiado y dile que te perdone. Díselo de corazón, muy sinceramente, y Él te va a perdonar. Y limpia tu corazón, dile que la sangre preciosa de Jesucristo te limpia de todo pecado. Dile que te limpie tu corazón y tu mente. Y que Jesucristo entre a tu corazón y te renueve, que te dé sabiduría para entender su palabra y para vivir conforme a como Dios quiere. Libérate pues del odio y para las enfermedades que causa y para la muerte que se te acerca por este sentimiento malvado. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.